poquito de retraso, porque hace ya 5 minutos que deberíamos haber empezado con nuestro primer invitado y luego al final lo lamentaremos porque iremos rápido con todos los demás. Él es Francisco Sánchez. Ante todo estoy hablando de una persona a la que conozco hace muchísimos años, posiblemente cerca de 30 años ya, con la que coincido en muchos aspectos de esta vida, tanto desde el punto de vista empresarial como político. Y de él se pueden decir muchas cosas, pero lo que nadie puede poner en tela de duda, nadie, y lo digo porque sé de lo que hablo, es de su capacidad, de su convencimiento. Es una persona que cree en lo que hace y lo manifiesta de una manera absolutamente increíble. Francisco Sánchez es el candidato a la alcaldía de Benidorm por este proyecto que es el suyo, y en ese sentido yo le aplaudo, porque hay que ser valiente y estar convencido de que uno presenta su candidatura a la alcaldía de un pueblo en cualquier caso, pero hacerlo con un partido que te arropa, que te apoya y que de alguna manera va a estar ahí cuando tengas algún problema, pues es algo más sencillo. Hacerlo liderando un proyecto que has parido tú, que lo has visto nacer tú, que lo has cuidado tú y que ves que va creciendo, tiene muchísimo mérito. Para mí, mucho más. Es el candidato, insisto, a la alcaldía de Benidorm por Alianza por el Comercio y la Vivienda. Habiendo presentado candidatura en muchas poblaciones de la comarca de la Marina Baja. También él es el número 1 a las Cortes Valencianas por Alicante de este mismo proyecto político. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí hemos venido a dar voz a nuestro mensaje. Ante todo, quisiera darte las gracias a ti directamente, porque gracias a ti estoy aquí. O sea, tú has sido mi mentor político. Si no hubiera sido por ti... Algo de culpa sí tengo, pero yo no... Escucha, no, toda. Yo no considero que haya sido en absoluto tu mentor. Como poco me conformo con un pequeño impulso, que es el que a veces nos hace falta para despegar, ¿no? Pero tú has despegado con mucha fuerza y te has creído este proyecto de una manera absolutamente real. Algunos te pueden incluso tomar por un visionario, incluso por un loco, ¿no? Porque seguro que más de uno te lo ha dicho, pero aquí estás, con fuerza, representando un proyecto en el que crees y que no solamente no va hacia atrás, sino que no deja de crecer. Por eso yo quiero empezar por el principio, Francisco. Yo quiero que nos hables a todos los que todavía no te conocen, realmente qué es Alianza por el Comercio y la Vivienda. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Bueno, ante todo quiero darle a todos los oyentes una aclaración importante. No somos políticos. Somos una agrupación de propietarios y una agrupación de comerciantes que ya estamos cansados de la política actual, que solamente promete y promete hasta que se meten y solamente se acuerdan de nosotros cada 4 años cuando hay elecciones. Entonces, a tu pregunta de cuándo nace, pues nació hace 4 años, justamente, cuando te conocí, me diste la clave... Bueno, cuando me conociste como candidato a la alcaldía. Ahí está, sí. Por segunda vez, porque tú y yo nos conocemos, tenemos fotos del año 1996. Cuando tenías Turismo, ahí empezamos. Exactamente, en la revista Turismo, correcto, cuando empezó. Ahí fue cuando nos conocimos por primera vez, cuando estabas formando el equipo, precisamente que yo iba a ser el comercial de captar, en este caso, clientes para turismo. Lo cual quiere decir que tiene una relación a Benidorm también hace muchos años. Pues desde el 92. Desde el 92 que estoy aquí trabajando con los pequeños comercios. Yo en aquel momento ya tenía una revista que se llamaba también El Magazine. Correcto. Que muchos acordarán y otros no, evidentemente. Y que, bueno, pues ya empecé con los pequeños comercios. Yo he visto cómo el pequeño comercio de Benidorm estaba en su auge, igual que he visto que ahora mismo está muriendo poco a poco y estamos, como dicen muchos políticos, en fase de extinción. Y eso es a lo que yo me niego precisamente a entender, porque el pequeño comercio es el que más riqueza le da a nuestro municipio y a cualquier municipio y a cualquier ciudad, y es el que más empleo genera. Entonces, si maltratamos tan mal al pequeño comercio, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Eso es lo que hay que darle a entender a la gente, que consumir en el comercio de barrio no es solamente consumir por consumir, es darle vida a nuestro pueblo al mismo tiempo que generamos empleo, que es lo más esencial de la vida. ¿Cuáles son los principales motivos
Bueno, yo creo que de alguna manera ya lo has dicho, ¿no? Los principales motivos de la existencia de este proyecto político de Alianza por el Comercio y la Vivienda, porque dices dos cosas que nos hemos acostumbrado ya a comentarlas los que te seguimos, pero que son muy distintas, comercio y vivienda. Bueno, el comercio está muy relacionado con la vivienda. Para nosotros, el comercio, pues como he dicho ahora mismo en este momento, es la clave de una vida en el municipio, es la clave de una economía sostenible por encima de las multinacionales, y sobre todo para respetar nuestro planeta. Y la vivienda, pues evidentemente ya todos estamos sufriendo todas las consecuencias de una mala política en la vivienda. De hecho, aquí en Benidorm tenemos más de 5.000 viviendas vacías. Imagínate que solamente la mitad se pusieran en alquiler. La situación cambiaría radicalmente a todo lo que está pasando. Siguiendo con tu línea y saltándome un poco el protocolo, ¿qué opinión te merece que el alcalde de Benidorm y candidato del PP propusiera ayer la creación, en su programa electoral, la creación de 600 viviendas de alquiler social? Bueno, lo primero que entiendo que no está en su mano, que está en la mano de lo que es la Generalitat, con lo cual, de todas formas, eso son promesas, y promesas me parece bien. Sé que va a ser, para él, va a ser difícil de cumplir, va a ser muy difícil de cumplir. Pero ¿no le animarías a que pusiera en valor esas 5.000 que están vacías más que construir 600? Pero es que es mucho más fácil que construir 600. Es que no hace falta construir más. Hay muchas más viviendas vacías que las que necesitamos. Lo único que hay que hacer, que es demasiado sencillo, como para no haberlo visto ya hace mucho tiempo, es fomentar a los propietarios leyes que les incentiven a alquilar, no a retirar del alquiler sus viviendas. Porque es tan sencillo como eso. Un propietario, yo que me dedico a esto, están asustados continuamente. Nosotros, para que entiendas un poquito el mensaje que te quiero decir, tenemos en nuestra base de datos de propietarios, porque de la agrupación, más de 4.000 propietarios de toda España que tienen vivienda en Benidorm. Y te puedo decir que cuando salió la noticia de nuestro amigo Pedro, fueron una cantidad de mensajes. Nuestro amigo Pedro es el presidente del gobierno. Sí, claro. No, lo digo para que la gente lo entienda, ¿eh? Sí, nuestro amigo Pedro, que regala viviendas, sí, bueno, vamos, se saca de la manga viviendas de donde las hay. Yo estoy cerca ya de los 2 euritos para ir al cine los martes. Estoy cerca. Sí, también, que lo han sacado a partir de, creo que mañana. Ayer, sí, hoy lo aprueban, sí. Correcto. Bueno, pues eso mismo. A partir de que se generó ese mensaje, esa aprobación, la cantidad de mensajes, correos, llamadas de propietarios de, oye Francisco, si eso es cierto que se aplica, empieza ya cuando se termine el contrato de alquiler anual, empieza ya a trabajar el vacacional, porque eso es un desastre, y es un desastre, está muy mal hecha. Bueno, ya empezaron a hacerla mal en el año 2018, que fue cuando se hizo la primera, digamos, renovación de la ley de arrendamiento urbano, que fue cuando empezó a hacer daño. Y empezó a hacer daño porque empezaron a limitar a los bancos, que eran los que más viviendas disponían en ese momento, les obligaban de pasar de 3 años a 7 años. Y entonces los bancos no querían alquilar. Como no querían alquilar, ¿qué hicieron? Subieron el precio y lo multiplicaron por 3. En aquel momento, me acuerdo perfectamente, una vivienda estaba por un promedio de 500 euros, de 2 habitaciones más o menos, y en automático, de un día para otro, los bancos lo subieron a 1.500 porque no lo querían alquilar. Era por una obligación que les mantenía, pero no querían alquilar. Justamente, si tú te acuerdas, esa misma ley se derogó. Durante los 2 meses que estuvo derogada, volvieron a bajar los precios. Hasta que volvieron a aprobar la ley y volvieron ya se ha ido, ya no tiene freno. Pero es que la que va a venir ahora, la que nos depara, es ya algo de escóndete si puedes. De hecho, estás hablando de muchas cosas interesantes y de alguna manera estás describiendo, ¿no?, vuestro proyecto político, aunque yo no te haya preguntado por él. Lo primero de lo que me he hecho eco es: no somos políticos. Es cierto, no sois políticos. Pero al final, fíjate, esta misma mañana leí ahí un reportaje también de los agricultores que están pensando en formar un proyecto político en España al estilo de lo que ha pasado en Holanda, que casi ganan las elecciones, porque hay muchos sectores en este país que se sienten desatendidos. Yo creo que vosotros sois una plataforma que lo que viene a decir es: estamos desatendidos, no somos políticos, pero vamos a tener que entrar en política para que nos hagan caso. Pues lo has clavado porque como no ¿Puedo nos ir hacen... contigo en la lista? Ahora ya no, pero para las elecciones nacionales sí. Para las generales, que serán de aquí a octubre, calculamos. Sí, te invito a que vengas perfectamente. Pero
el contexto de todo esto está en que nosotros, yo ya en mi caso, yo ya no avalo a la derecha y a la izquierda. Para mí ya es indiferente. Yo creo que los partidos políticos se tienen que transformar lo que acaba de decir, agricultores, comerciantes, propietarios, médicos. Y en vez de ser la oposición... Ya no te defienden, claro. Claro. En vez de ser la oposición, que si uno gobierna y otro está en la oposición, no, todos tendrían que gobernar. Y cada uno decidir en lo que entiende verdaderamente. No tendría que ser nada más. Yo, por ejemplo, digo, a mí me preguntan, bueno, ¿y si tú tuvieras que gobernar, con quién vas a gobernar? Bueno, pues los estatutos de nuestro partido dice que gobernaremos con aquel que más votos tenga en las urnas, aunque sea por un solo voto. Pero si ese que gana nos necesita a nosotros para gobernar y no nos da la concejalía de comercio y de vivienda, tendremos que empezar a negociar con los otros. ¿Por qué? Porque nuestro único propósito es el comercio y la vivienda. Eso quiero dejarlo claro, porque una de las cuestiones que a mí siempre me ha parecido más peculiar en tu formación política, y además que lo has defendido siempre a capa y espada, que no te has cortado un pelo, es decir, mire usted, que yo no quiero ser alcalde de nada, que yo lo único que quiero es ser, dentro de un equipo de gobierno que lo lidere el más votado, lo que quiero ser es el responsable de comercio y vivienda. Correcto, porque es de lo que entiendo, de lo que entendemos y por lo que nos hemos metido en esto. O sea, nosotros no es que no queramos opinar, es que nosotros ya el problema del comercio es tan grave, que tenemos ahí un trabajo inmenso para poder cambiar y hacer y rehacer. Y la vivienda, pues ya no te digo nada, porque ya se está hablando de la vivienda y de cuántos pisos y miles de pisos se tienen que construir, que no hace falta, si es que hay más pisos que personas. Bueno, yo estoy haciendo un cálculo, ¿no? Conforme tú vas hablando, es decir, si a ti, por ejemplo, en Benidorm te votaran, independientemente de ideología, simplemente por un interés, es decir, te votaran los comerciantes y te votaran los propietarios de pisos en alquiler que tienen un problema y los arrendatarios que no encuentran un piso en alquiler porque tienen un problema, pues te tocaría ser el alcalde aunque no quisieras. Pues mira, en este momento, solo en Benidorm, en toda la comarca tenemos 27.000 personas, pero solamente en Benidorm tenemos casi 12.000 personas que están en esa misma situación que acaba de decir. O sea, en Benidorm hay 12.000 personas que cumplen el parámetro de lo que yo acabo de decir. Correcto. Como te voten todos... Pues en eso estamos. Tony Pérez tiembla. Estamos mandándole mensajes a todos, pidiéndole su voto. En nuestro sistema de enviar mensajería... No tenéis ningún interés en entrar en política de otro tipo, simplemente ayudar a solucionar los problemas del comercio y la vivienda. Es que te parecen pocos los... No, pero quiero matizarlo porque a lo mejor hay oyentes que nos están escuchando y están diciendo, bueno, yo a Francisco no le voy a votar porque a ver qué me está proponiendo de urbanismo, qué me está proponiendo de cultura, de deporte. No, mire usted, vote a quien quiera, pero si usted tiene un problema relacionado con el comercio, tiene un problema relacionado con la vivienda, que lo tenemos todos, usted tiene la oportunidad de votar a este proyecto político, Alianza por el Comercio y la Vivienda, que lo único que quiere es solucionar esos problemas. Eso mismo es. O sea, hay muchas cosas que se deben de hacer y una de las principales que se tiene que empezar a hacer urgente, y es la primera medida, porque yo sé que voy a entrar al ayuntamiento, esa parte la tengo clara. No sé si con Tony con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta. Y espero que sea sin mayoría absoluta para yo poder... Para que ya te necesite. Exactamente. Pero independientemente de que entre en la oposición o entre gobernando, lo primero que vamos a hacer es fomentar a los vecinos de Benidorm que es imprescindible consumir en el comercio de Benidorm. ¿Has dicho que el comercio de Benidorm está en fase de extinción? No, que lo dicen los políticos y yo me niego a creerlo. De hecho... Pero eso, ¿qué político puede decir que está en fase de extinción el comercio de su pueblo? ¿Juega contra él? ¿Así lo dice? No, es que por sus hechos ya los da... Mira, a ver, yo cuando hablo con ellos, con la mayoría de ellos, a ver, yo estoy en contra del centro comercial, que todos estáis... ¿Centro comercial? El nuevo que quieren abrir. ¿Pero por qué dices estáis? Yo ni estoy ni dejo de estar. Vale. Vale. En algunas ocasiones te he escuchado que estás a favor de abrir el centro. Y lo entiendo razonable. A ver, yo te explico. Sí. Yo lo que estoy es a favor de que si se tiene que abrir un centro comercial, se abra antes en mi pueblo que los pueblos de alrededor. Porque al final los pueblos de alrededor abren polígonos industriales y centros comerciales que se terminan llevando la gente de Benidorm, tanto para trabajar como para consumir. Bueno, pues si se llegara a abrir, que se va a abrir, porque ya sabemos que se va a abrir, ese centro comercial para el 2027, es la fecha tope porque ya está todo abierto, o sea, previsto, que tiemblen los comercios de Benidorm si antes no hemos conseguido una solución. Porque van a cerrar muchísimo, porque va a haber una guerra, que los políticos lo saben, porque yo hablo con ellos, prácticamente lo saben, que va a haber una guerra de 3 o 4 años entre el centro comercial de la Marina y el de Benidorm, que el que tenga pulmón lo va a gastar entero.
Y aquellos que lo decidan pues van a tener que cerrar porque, digamos, económicamente va a ser insostenible. Pero en el caso de que tú entraras en la corporación local de Benidorm, es más, tuvieras la posibilidad de ser el concejal de comercio, ¿qué podrías hacer tú para que no se terminara desarrollando el centro comercial? Bueno, no. En este caso lo que sería una redistribución. No, o sea, ya buscaríamos la fórmula para allí no llevar a la gente a comprar. O sea, a lo mejor trabajar con el ocio, a lo mejor trabajar con alternativas, pero nunca un shopping como en el de la Marina, jamás. De hecho, todo lo contrario. El centro comercial lo tenemos que hacer aquí en Benidorm, no fuera de Benidorm. Si queremos montar un centro comercial, pero no un centro comercial al uso, sino nuestras tiendas tienen que ser el centro comercial. Tenemos que adaptarlo todo como si Benidorm fuese un centro comercial y de ocio al mismo tiempo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está fallando para que Benidorm no sea ese centro comercial que tú reclamas? Pues las personas que lo gestionan, que no tienen ni idea del comercio. Así de sencillo. A ver, cuando una persona cree en el comercio, lo primero que hace es poner a un responsable que entiende de comercio al frente de la Concejalía de Comercio. Y sabemos que Lorenzo nunca ha sido comerciante, no ha pasado por una tienda en toda su vida política y no creo que vuelva a pasar porque ya sabemos que va a dejar de estar. Entonces, cuando el que controla el ayuntamiento, que en este caso es Tony, su principal persona para que controle el comercio, no tiene ni idea de comercio, ¿qué soluciones va a encontrar? ¿Qué sensaciones tienes cuando ves que en los últimos años, por ejemplo 10, 15 años, se ha reformado prácticamente toda la planta hotelera? Se ha reformado bastante lo que es la imagen de Benidorm, pero en cambio el comercio se ha quedado bastante atrasado. Bueno, volvemos a la misma situación. No hay ningún tipo de estímulo al pequeño comercio. O sea, no hay ningún tipo de interés. Tony se ha focalizado exclusivamente en el turismo, pero es que forma parte del turismo también el pequeño comercio. Pero para él no existe. No sé por qué, no sé el motivo, no lo sé, no me lo ha querido decir. Sé que ama a Benidorm, sus palabras son yo amo a Benidorm, yo también amo a Benidorm. Pero es que el comercio es esencial. Pero no solamente para la vida de Benidorm, para el trabajo, para el turismo, para todo. Es un valor. Sin comercio sería una ciudad muerta. Es que todos vamos a fijarnos en Finestrat. Vete al pueblo de Finestrat y veremos que hay 4 bares, hay 4 tiendas y poco más. Y la gente va allí a dormir y ya está, y a pasear, porque es un pueblo atractivo en ese sentido, pero poco más. No tiene ningún otro tipo. De hecho, hablando de Finestrat, hablando de Alianza por el Comercio y la Vivienda, yo quiero recordar que Alianza por el Comercio y la Vivienda no solamente presenta su candidatura en Benidorm, que es donde nació, sino que esta vez de manera muy valiente, y entiendo que trabajada también, presentáis candidatura en Villacollosa, en La Nucía, en Altea, en Callosa de Ensarriá y en Polop. Esto tiene que tener un trabajo detrás. Pues bastante, pero sobre todo cooperación. Cooperación en los emprendedores, en los comerciantes, no solamente en los de Benidorm. Acuérdate que nosotros tenemos una plataforma de comerciantes que no solamente está en Benidorm, somos 1.353 comercios en este momento. Creo que es la asociación de propietarios más grande de la zona y no estamos reconocidos. De hecho, fíjate si no nos quieren reconocer, que yo me he tirado 3 años detrás de Lorenzo para que me diera una visita para hablar del tema y todavía estoy esperando. O sea, en 3 años no te ha concedido una entrevista ni una reunión el concejal de comercio. Ni una sola. Me han concedido una, que lo pillé por la calle con el tema del bono consumo, y es la única conversación que yo he podido tener y no he podido, y te puedo enseñar el WhatsApp de la cantidad de meses y meses y meses, oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, ¿cuándo nos vemos? Y el silencio ha sido su única respuesta. Bueno, en fin, ahora veremos en las urnas si esa actuación ha sido la correcta o no por parte del concejal de comercio. En cualquier caso, segundas elecciones que te presentas en Benidorm, ¿qué ha cambiado con respecto a las de hace 4 años? Bueno, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Tú ten en cuenta que cuando yo... Esto es como cuando uno va a la universidad. Primero, los primeros días se está averiguando cómo funciona. Y después ya, cuando ya sabe cómo funciona... Aquí el culpable de enseñarte la universidad fui yo. Claro. Te llevé a la universidad, te la enseñé y dijiste, yo me quiero quedar aquí. Claro, yo me quiero quedar aquí. Y he aprendido durante estos 4 años. No solamente me he presentado aquí en Benidorm, me he presentado en Cataluña, me he presentado en la comunidad madrileña, que hemos estado ahí. Me estuve a punto de presentar en la comunidad andaluza. Todo
todo era para mí ensayos, aprender. De hecho, ahora que me he presentado por primera vez aquí en la Comunidad Valenciana, hay cosas que no tienen nada que ver con las presentaciones en las de Cataluña o en las presentaciones en las de Madrid. Hay que decirle a los oyentes que fuiste candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las últimas elecciones regionales de hace 2 años, ¿no? Sí, del 2021. De hace 2 años. ¿Y esa experiencia cómo fue? Pues la verdad es que para mí vuelve a ser lo mismo. Fue una experiencia de conocer un poquito cómo funcionaban las elecciones autonómicas, porque mi propósito es conocer, saber. O sea, no solamente se basa en lo que tienes en tu entorno, tienes que experimentar con otras cosas que tienes de tus vecinos y demás. Y yo, aprovechando un poco de que mi padre se encontraba bastante más, pues aproveché también que estaba la pandemia de por medio y fue, digamos, unos meses que le dediqué a hacer la presentación y que, bueno, el comercio está fastidiado no solamente aquí en Benidorm, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Madrid, en general. Y el problema es que no hacen nada para remediarlo. Y son cosas tan sencillas que las hago yo todos los días. Nosotros hemos creado ya dentro de nuestra plataforma una economía colaborativa circular, ya para luchar en contra de las grandes empresas, donde nos compramos entre nosotros, donde tenemos nuestros bonos consumos, que eso, el bono consumo de aquí del ayuntamiento, tengo aquí la prueba, nosotros ya lo llevábamos en el año 2018, en las elecciones del 2019, perdona, en las elecciones del 2019 ya lo llevábamos como una necesidad, ¿vale? Que incluso estuve hablando con Lorenzo, el concejal de comercio. Intenté hablar con él muchas veces porque lo estaban haciendo mal, porque yo antes de que se saliera aquí por primera vez el bono, que fue en el mes de diciembre, yo ya estaba con el concejal de Villajoyosa, que por desgracia dimitió, ¿vale? Ya estábamos preparando el mismo bono allí. Lo que pasa que allí teníamos un presupuesto de 300.000 euros, no había mucho más. Bueno, el tiempo se nos va de las manos y yo estoy encantado de tener aquí a Francisco Sánchez, de Alianza por el Comercio y la Vivienda, que además tiene también otros proyectos aliados como son Radio Comercio, que sé que te mueven mucho porque te veo mucho por YouTube, con tus vídeos, con tus intervenciones. Y en cualquier caso, un último mensaje, ¿no?, a los oyentes, que por qué deben de confiar en ti y qué consiguen confiando tu voto a Alianza por el Comercio y la Vivienda. Pues mira, yo en realidad el voto lo voy a pedir a la gente que necesite un trabajo estable, que necesite que su comercio realmente funcione, que no sea un comercio de subsistencia, que empiece a ser verdaderamente un negocio próspero. Aquellos propietarios que realmente ya saben que están indefensos ante la ley y necesitamos un cambio en el que los ocupas no tengan más derecho que los propios propietarios sobre su propia vivienda. Aquellos inquilinos que verdaderamente tienen problemas para encontrar alquiler, que ya es grave, la situación es grave y se va a poner peor todavía. Y es demasiado fácil de solucionar. Solamente un mensaje: cuanto más seamos, más fuerza tendremos. Y no es lo mismo que yo esté solo abanderando, que haya 100.000 personas abanderando, por no decir 1 millón. Entendido. Si nos presentamos a las generales, pues imagínate, 5 millones de personas, podemos hacer un cambio tremendo. Iba a decir tiembla Chimo Puig, pero no. Voy a decir tiembla Pedro Sánchez. Viene mi amigo Francisco Sánchez. Oye, de verdad, bromas las justas. Enhorabuena, eres un tipo valiente y yo animo aquí a todos los que nos hayan escuchado a que se animen como mínimo a conocer el proyecto de Alianza por el Comercio y la Vivienda y que tengan por ti el mismo respeto que tengo yo. Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por tenernos aquí.